Bueno, como siempre, una bendición estar aquí con vosotros y poder compartir la palabra. Un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Así que confiamos en el Señor y descansamos en Él. Ángel Saint-Brice, no sé si os suena de algo esta persona, pero a él le tocó la difícil misión en 1944 de encargarse de la embajada española en Budapest, en Hungría. Por aquel entonces, ya sabemos, Alemania había invadido aquel país, como otros, y la situación para los cerca de 500.000 judíos que había en Hungría era una situación bastante límite. Porque, claro, como todos sabemos, las autoridades nazis habían planeado la solución final. Así se ha conocido aquel horror. ¿Para qué? Para exterminar a todos los judíos en Europa. Esa era la solución final. Les despojaban de todo lo que tenían, se los llevaban a los campos de concentración donde iban a encontrar una muerte segura. Frente a esta situación que este hombre que se llamaba así, el embajador Sainz, gracias, voy a beber un poquito. Vale. Pues él veía lo que estaba pasando y no se quedó impasible. Y se valió de diferentes estrategias, incluso puso en riesgo su propia vida. Y, ¿sabéis? Logró salvar a 5.300 hombres y mujeres judíos. 5.300. Ya sé, si se compara con los 500.000 que había, y muchos de ellos, la gran mayoría murieron, pero 5.300 personas, hombres, mujeres, niños. Ya no sé si os acordáis de aquella frase de la Misná que dice: el que salva una vida es como si salvara un universo entero. Un embajador al que le llamaron el Ángel de Budapest. Pero claro, esto durante muchos años estuvo como oculto, hasta que un día esto se supo. Este embajador, en nombre de su país, y a veces incluso más allá, logró salvar muchas vidas humanas. Y por eso en 1966 el Estado de Israel lo nombró justo entre las naciones. Fijaros, un embajador que se implicó para salvar personas. Nosotros también, fijaros, somos llamados a ser embajadores. Embajadores para llevar el mensaje de salvación, algo ya se nos ha dicho, el mensaje de salvación al mundo entero. El apóstol Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Lo dice claro, y me gustaría que lo leyéramos por un momento. Segunda a los Corintios capítulo 5 y verso 14. Segunda a los Corintios, vamos a empezar el verso 14. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 14. Que dice así: porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que de aquí en adelante nosotros no conocemos a nadie desde el punto de vista humano.
Y si aún conocimos a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y a nosotros nos entregó la palabra de la reconciliación. Así que, y ahí llegamos al punto que nos va a interesar hoy, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Hasta aquí. Hoy un embajador es la cara y la voz de su nación en el extranjero. Ya se ha hecho casi una definición de esto, pero es verdad, es así. Su significado no ha variado demasiado en estos 2000 años, desde que el apóstol Pablo nos dice, sois embajadores. Él usa una palabra griega que es la palabra presbeutes, que luego en el latín es la palabra legatus. De ahí viene la palabra legación. Esta palabra presbeutes representaba en primer lugar la figura de aquel que había sido comisionado personalmente por el emperador, no por cualquiera, sino por el emperador, para administrar una provincia imperial de parte del emperador. Pero presbeutes o legatus en latín tenía un sentido todavía más interesante y profundo cuando, por ejemplo, en el Senado romano decidía que un país había de convertirse en provincia romana, le enviaban de entre sus miembros del Senado a 10 presbeutai, es decir, delegados que juntamente con el general victorioso concertaban los límites de la nueva provincia, trazaban una constitución para su nueva administración y por último volvían otra vez al Senado y a someter sus acuerdos a la ratificación del Senado. Eran responsables, fijaros, de introducir nuevos pueblos en la familia del Imperio Romano. Así era como se consideraba el apóstol Pablo, alguien que había sido enviado por el Señor para presentar a otros las condiciones de Dios para formar parte del reino de Dios, y como miembros de su familia y ser miembros, parte de ese pueblo de Dios. Nosotros también somos comisionados por Dios. Él se sentía un embajador. ¿Y nosotros? Pues nosotros hemos recibido también una comisión. Mateo 20:28, el tan conocido, id y haced discípulos a todas las naciones. No es una sugerencia, es un mandato, es un id, está en imperativo. Lo mismo que en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y me gusta mucho cómo lo dice el Señor Jesús en Juan 20:21, cuando se aparece a sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, de la misma manera que a mí me han enviado, yo también os envío a vosotros, al mundo. Y como se decía hoy, es verdad, hemos sido llamados, pero además hemos sido empoderados para poder llevar el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿y qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, está muy claro, nosotros hemos recibido también
un llamado a presentar las condiciones de Dios al mundo en el que vivimos, a las personas que hay a nuestro alrededor, a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, de universidad o de escuela o de instituto, a nuestros vecinos, presentar a los pueblos al que es el camino, la verdad y la vida, porque no hay otro más que Jesús. A ser sal y luz en esta tierra, marcando el camino a seguir. Claro, la diferencia entre un legatus romano es que aquellos imponían, tú vas a hacer lo que yo te digo, lo imponían a base de la fuerza. Mientras que la entrada en el reino de Dios no se impone a nadie. Se predica, se habla, se convence, todo lo que tú quieras, pero la decisión la toma cada uno. Y es una decisión de amor a Dios y no ninguna obligación. Así que somos embajadores. No podemos decir aquello de, bueno, pero así se consideraba el apóstol Pablo, porque él era embajador. Vale, pues tú también, yo también, y cada uno de nosotros también. Y hemos de pensar y reflexionar, ¿cuándo fue la última vez? Y esto me lo digo a mí mismo porque es importante no dormirnos en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú le presentaste el Evangelio a alguien? A alguien conocido, a algún amigo, ¿Cuándo fue la última vez? Vamos a pensar y... madre mía. Y eso es importante pensarlo, porque tú y yo somos embajadores, somos representantes, como se decía hoy, somos representantes delante en este mundo, somos representantes de Dios, representantes de Cristo. A mí me gustaría que en esta mañana pudiéramos ver algunas características de lo que es un embajador de Cristo. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Otra cosa es si lo estamos siendo, si lo estamos llevando a la práctica. ¿Lo somos? ¿O somos buenos embajadores o malos embajadores? Esa es una cuestión que tenemos que, cada uno delante del Señor, pensar y reflexionar. Pero vamos a ver algunas de las características de un embajador de Cristo. ¿Cuál ha de ser la motivación del que presenta a los demás el Evangelio de Jesús? Fijaros, si nos preguntamos por qué debemos evangelizar, seguramente lo primero que viene a nuestra mente es que debemos obedecer el mandato, porque si es un mandato hay que ir, ¿no? Y hay que hacerlo. También si miramos al mundo, nos damos cuenta cómo está la gente, en qué situación se encuentra, pues realmente sentimos compasión, nos mueve a compartirles el Evangelio, porque entendemos que sin el Señor, sin su Evangelio, sin Cristo, se están perdiendo por la eternidad. ¿O no lo pensamos estas cosas? Pero el apóstol Pablo apunta a una razón que creo que nos tiene que llevar a esto, a la compasión y a obedecer al Señor. Fijaros 1 Corintios 5, el verso 14 que hemos leído anteriormente. El amor de Cristo nos constriñe, podríamos decir, nos impele, nos obliga. La obra de amor que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz nos empuja, nos dice, venga, adelante, tienes que decírselo a la gente. Nos empuja a vivir con fuerza a Cristo en nuestra vida, y vivir a Cristo y para Cristo. Si lo pensamos por un momento, yo amo al Señor, ¿por qué? Porque Él me amó primero, si es que es así. Si Él no me ama, yo estaría perdido, no sabría amar. Pero Él me ha amado primero, entonces yo le amo.
Y si le obedezco es porque le amo. Y si amo a la gente y me preocupo por su condición espiritual es porque Dios me ama. Y lo mismo que Él ha hecho conmigo, Él también quiere hacerlo con los demás. Porque Él ama a toda la gente, a todas las personas. Cristo es y debe ser el fundamento y la motivación de todo lo que hacemos. Nuestra motivación al hablar a otros de Jesucristo siempre tiene que ser darle la gloria a Dios. Siempre. John Piper ha dicho estas palabras: cuando la llama de la adoración arda con el calor que provoca en nosotros la belleza de Dios, la luz de las misiones iluminará en los lugares más oscuros de esta tierra. Fijaros, lo repito porque cuando la llama de la adoración arda con el calor que provoca en nosotros la belleza de Dios, la luz de las misiones iluminará en los lugares más oscuros de esta tierra. Si amas a Cristo, si eres un apasionado de Jesús, si tu vida es Cristo, realmente va a haber una explosión en ti, porque tienes que decirlo a la gente. Lo mismo que tú estás experimentando, tienes que decirlo. Cuanto más adoramos a Dios y Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, más fácilmente vamos a reproducir en nosotros el carácter de Dios, siendo conscientes de la gran necesidad de este mundo. Y van a brotar de nosotros aquellas palabras que brotaron de los labios de nuestro amado Jesús cuando dijo, Él vio a las multitudes y dijo estas palabras: viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y yo me pregunto, cuando nosotros vemos a la gente, ¿tenemos esta compasión? O sea, a veces vas en el metro, está lleno de gente de diferentes nacionalidades, color, raza, pero son personas que no tienen a Cristo. Y bueno, estamos ahí como si nada, ¿no? Y el primero me pongo yo, porque a veces no tenemos este pensamiento. Por tanto, ¿qué me puede empujar a ser un embajador de Jesús? Cristo, vivir a Cristo en mi vida, vivirle de verdad, apasionarme por Él y que Él, a través de nosotros, llegue con su mensaje a muchas personas. Por tanto, esa debe ser mi motivación. No simplemente porque hay que obedecer y venga, hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo porque amamos a Cristo. En segundo lugar, el embajador tiene un mensaje muy importante, importantísimo que entregar. Fijaros, un embajador, ya sabemos, no tiene un discurso propio. Es decir, el embajador no hace política. Ahora me estoy refiriendo a los embajadores, como decíamos antes, de los países. No hace política. Él se debe a su gobierno, sea del color que sea. La cuestión es que él tiene que representar a su país y a su gobierno en el país que le ha tocado, ¿no? Y debe exponer y defender la política de su gobierno, que su gobierno haya establecido, no importa cuál sea. Es representante y transmisor del mensaje que ha recibido. Por tanto, el cristiano, si ahora vamos a comparar cómo somos embajadores nosotros los cristianos, como un embajador tampoco tiene un mensaje propio. No tenemos un mensaje de cada uno. Cada uno lo explica como quiere y añade lo que le da la gana. No existe un evangelio
según fulanito, según menganito, el evangelio de aquí, el evangelio de... No, no. El mensaje del evangelio nos ha sido dado. Y ese es el que debemos predicar, y ese es el que debemos compartir. Y Pablo lo expresa en el versículo 19. Fijaros, dice ahí, y me encanta esto, ¿no? En el versículo 19 dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, es un encargo, es una misión, es una comisión, y por tanto tenemos que ser fieles en presentarlo. El mensaje es claro. El hombre, por causa del pecado, está enemistado con Dios. Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y hay un abismo que nos separa de Dios. Porque por este mismo hecho, por nuestro pecado. Y la consecuencia de nuestro pecado es la perdición eterna. Pero Dios, que ama tanto a sus criaturas, quiere que nos reconciliemos con Él, que hagamos las paces con Él, quiere perdonarnos y quiere que tengamos vida. No obstante, la justicia de Dios tiene que cumplirse. Dios no va simplemente a decir, bueno, va a pasarse igual, no pasa nada. Venga así, no pasa nada. No, sí que pasa. El pecado es muy grave y ofende a Dios. Y la gente y el mundo y yo y tú y todos nosotros hemos ofendido a Dios y hemos transgredido su ley. Y la ley se tiene que cumplir. Y la paga del pecado es la muerte. Pero fijaros ahí, la justicia de Dios tiene que cumplirse, porque si no Dios dejaría de ser justo. Dios es justo y lo seguirá siendo. Y es por eso que en el verso 21 dice, fijaros, es que es muy fuerte lo que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Fijaros, esto es tremendo. Esto da para simplemente esparcirse mucho tiempo, ¿no? Pero fijaros, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en él. Es el Evangelio, es decir, Jesús pagó por todos nuestros pecados y satisfizo la justicia de Dios, el justo por los pecadores, como dice también Pedro en el capítulo 3. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que seamos justicia de Dios. Pero para que podamos recibir esta justicia, este perdón, esta limpieza, esta reconciliación y vida nueva, tenemos que estar en Cristo. Reconocer nuestro pecado y pedir perdón a Dios y creer y recibir a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y su palabra dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este sí que no lo conocemos bien. Esta es la palabra de la reconciliación. Me encanta esta palabra. Alguien ha dicho que la palabra reconciliación es posiblemente uno de los términos más potentes y evocadores de la lengua castellana, ¿no? Es reconciliación, ¿no? El mensaje que hemos recibido y creído es el que debemos trasladar a otros. Somos representantes de Dios para rogar a la gente de este mundo, como si lo hiciera el mismo Dios. Fijaros, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje de la reconciliación. Y nosotros hemos sido reconciliados, hemos obtenido paz con Dios y ahora tenemos una relación personal con Él. Podemos acercarnos ante su presencia
sin ningún tipo de miedo, sino con toda confianza, con toda certeza. Y somos escuchados, y somos cuidados, y somos llevados por Él en esta lucha de cada día. Este es el mensaje potente, poderoso que debemos comunicar a los demás. Y no nos podemos olvidar de hacerlo. Porque somos embajadores. Y no podemos simplemente pues pasar, no que lo haga otro. No, es que tú y yo somos embajadores. Ahora, hoy se nos preguntaba cuáles son las credenciales del embajador de Cristo. Habéis escuchado esto más de una vez, seguro, porque esto sale en las noticias. Los embajadores de no sé cuántos países han presentado sus credenciales delante de su majestad el rey. Y esto sale en las noticias y todos allí el pasamanos entregan un documento, lo entregan, es físico, es real, lo entregan, y ese documento, ¿qué es ese documento? Es un documento oficial mediante el jefe del Estado que envía a este embajador extraordinario, pues a este embajador, pues dice de él que va a ser su representante. Y en este escrito pues dice que habla de cómo es él, cuáles son sus cualidades, se expresa su confianza en su capacidad, se detalla su misión y la amplitud de sus facultades, al tiempo que se solicita pues que le tengan, pues que tenga crédito delante de las actividades que va a emprender en el nombre de su gobierno. Esto es la credencial del embajador, que es de parte de su gobierno, es entregada en su mano para que él la entregue al jefe del Estado, en donde él va a ejercer su misión. ¿Cuáles son nuestras credenciales? Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro compromiso con Dios y su mensaje. Fijaros, hay una cosa que nos decepciona mucho y últimamente estamos bastante decepcionados con los políticos, porque dicen y luego hacen lo que les da la gana, y luego por detrás han hecho lo que se han quejado en épocas anteriores, se han quejado del que ha hecho esto y luego hacen ellos lo mismo. No nos gusta esto, nos indigna esta hipocresía, esta falsedad, ¿no? Y seguramente, yo creo que casi todos los que estamos aquí, en algún momento habremos criticado y habremos dicho esto no puede ser, ¿cómo es posible?, etcétera, ¿no? Exigen de los demás lo que ellos mismos no cumplen. Fijaros, es muy importante nuestro testimonio, nuestra vida. Hoy estaba escuchando en la radio, precisamente, que hablaban de Zapatero, presidente Zapatero, y claro, decían, hasta este momento ha sido de los pocos presidentes que dicen, oye, pues es un referente, pero si esto se confirma, toma, todo se cae para abajo. Es tremendo, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no?, que mucho hablar, mucho decir, mucho representar, y luego a la hora de la verdad no son coherentes con lo que creen o dicen. Fijaros una cosa, voy a decir una cosa, que no nos tengan que decir, hablan tan fuerte tus hechos que no oigo tus palabras. Repito, que no nos tengan que decir, hablan tan fuerte tus hechos que no oigo tus palabras. Que nuestras palabras, porque evidentemente algunos dicen, bueno, sí, a ver, hemos de tener una vida buena, ser gente comprometida,
y tener un buen testimonio. Pero no hace falta hablar tanto. Hacen falta las dos cosas. Porque, ¿sabes una cosa? Si tú tienes un buen testimonio, pero no hablas, ¿qué van a decir de ti? Este es un hombre como tiene que ser, este es una pasada, fíjate, sus palabras. ¿Quién se va a llevar la gloria? La gloria te la vas a llevar tú. Pero si tú hablas y tú proclamas a Jesús, la gloria se la va a llevar Él. Porque no es nuestro, no es por nosotros, no es por nuestra capacidad, es por Él que somos lo que somos. Que no tengan que decir, habla tan fuerte tus hechos que no oigo tus palabras. Que puedan decir, oye, quiero escucharlas, porque tú eres una persona coherente. No perfecta, cuidado, no estamos hablando de perfectos, porque no hay ninguno y todos cometemos errores. Pero sí coherentes. Para Pablo esto era muy importante y por eso, si leemos en el capítulo 6, que es justo el pasaje que viene en adelante, en el verso 3 nos dice esto, 6:3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. O sea, él lo tenía claro, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Para qué? Para que nuestro ministerio sea veraz, que no sea desacreditado por la gente. Porque digan, mucho hablar, Pablo, pero luego mira la que has liado allí o allí, ¿no? Él lo tiene muy claro. Y sabéis, un embajador de España es un español que reside en otro país. Pasa la vida entre personas que en muchos casos hablan una lengua diferente, tienen tradiciones diferentes y tienen otra manera de vivir. El cristiano se encuentra en este caso. También vive en el mundo, toma parte en la vida y las actividades del mundo, pero es ciudadano del cielo. Es decir, somos ciudadanos del cielo. Ahora, Jesús ya lo dijo, no sois del mundo, lo dijo claro, pero también dijo, no te ruego que los quites del mundo, porque Él quiere que vivamos ahí, en el mundo, entre la gente, entre los que se duelen, entre los pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido y nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Es verdad, somos extranjeros, somos como extranjeros en este mundo, pero tenemos que acercarnos a la gente que necesita de Dios. ¿Y quién no necesita de Dios? Debemos ser luz y sal en este mundo. Luz en medio de las tinieblas, sal que sana lo que está mal. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, de hablar, hacer, tienen que ser una guía, un referente para aquellos que andan perdidos. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Vosotros sois como luminarias en el firmamento. Y me gusta mucho esta frase porque lo que quiere decir ahí es que vosotros sois como estrellas en el firmamento. Y las estrellas sirven para saber a dónde vas. Los caminantes en la noche, aquellos que quieren saber dónde está el norte, usan las estrellas. Son diminutas, son unos puntitos de luz. Pero saben, la estrella polar, dónde está el norte. Y ahí sirve a los marinos, sirve a... Es así. Pues dice el apóstol Pablo, vosotros sois como luminarias en el firmamento. Sois como estrellas. Pequeñitos, pero indicando que hay un camino diferente.
Por tanto, y concluyendo, somos embajadores de Dios en medio de un mundo caído. Cristo y su amor es el que nos debe empujar a esto. Nos tiene que motivar a llevar fielmente el mensaje de la reconciliación. Pero no solo es proclamar ese mensaje, es también vivirlo para que otros vean cómo Dios obra en nosotros y le glorifiquen. Por tanto, hermanos, hermanas, somos esto, somos embajadores, somos representantes del reino de Dios en este mundo caído. Y no podemos callar, debemos cumplir nuestra misión. Por tanto, la pregunta que hacía al principio, y me la hago a mí mismo, ¿qué voy a hacer con este mensaje que tengo? ¿Qué voy a hacer con esta palabra de la reconciliación? ¿Me la voy a guardar para mí? Hemos sido llamados a predicarlo, a manifestarlo. Puedes usar los medios que tú quieras, pero hazlo, hagámoslo, manifestemos a los demás. ¿Quiénes somos? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? ¿Y quién nos ha salvado? Y Dios va a obrar. Mira, Dios no nos necesita a nosotros. Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, y solamente con su palabra y ya está. Pero, ¿sabes? Nos ha dado este privilegio de ser sus voceros, sus proclamadores, y también esta gran responsabilidad. Así que, hermanos, somos embajadores. Así que tenemos que salir ahí y rogar en el nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Amén.